Osvaldo Moreno desde su vehículo se ha hecho tiempo para atendernos. Osvaldo, muy buen día. Buenos días, Fernando. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, nos miran y a todo el equipo de producción y el panel. A la orden. Usted sabe que este es su espacio, mi querido Osvaldo. Óigame, a ver, vamos haciendo un repaso de lo que han sido las últimas semanas. Conversamos hace aproximadamente 3 semanas y ya en la muerte cruzada era un tema que empezaba a calentarse en los discursos. Luego de todas estas semanas donde ha estado muy presente este concepto, el presidente ha decidido mostrar el músculo, que es lo que conversábamos ayer con Felipe Vega, ¿no? Trae al secretario de Estado, se toma la foto al lado de él, eso tiene un mensaje claro detrás. Además, pues decide hacer una convocatoria masiva en la Plaza Grande a solo 5 meses de haber asumido el mandato. ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, lo de la muerte cruzada es más o menos como cuando hay un terrorista con una bomba en el pecho y diciendo que la va a explotar para que todos vayamos a morir. O como cuando las potencias en la Guerra Fría sabían que una guerra era garantía de destrucción total de todos. Yo creo que aplicar la muerte cruzada sería el fin en el acto de este ejercicio parlamentario y probablemente Lasso no ganaría las elecciones. Entonces, yo lo veo más como una amenaza de orden terrorista, digamos, político, ¿no? Sin perjuicio de que está totalmente en su derecho el presidente si desea aplicarlo, con la misma asamblea. Sobre la visita del funcionario de los Estados Unidos, me parece bastante, muy de esas relaciones, ¿no? Te amo pero te pego, que tienen las grandes potencias con sus, no sé si colonias todavía, pero por un lado mandas un comunicado diciéndole a tus ciudadanos y al mundo que no hay que venir al Ecuador, que es más peligroso que Detroit, y por otro lado vienes acá a abrazarnos, a decir que están con nosotros. Algo parecido pasaba en República Dominicana, donde alguna vez un señor se le pasó la mano con el Viagra y murió, y resulta que los Estados Unidos declaró a República Dominicana como un destino peligroso cuando ya estaba sobrepasando sus destinos turísticos ahí en el Caribe, ¿no? Entonces, ese tipo de visitas son medios con piola, hay que tener bastante cuidado, yo no sé si son beneficiosas o no. Sobre lo que pasa actualmente, mucha preocupación, 5 meses y ya hay barricadas en el Palacio. Moreno, porque era Moreno, pues no, aclaro, no es pariente mío. El último año y medio se pasó gobernando a punta de estados de excepción. Y si fuera lo negara. Bueno, no creo, pues él es el Tena, maravillosa tierra. Nosotros somos de Columbia, un pueblito a 3.500 metros del mar en el Chimborazo, así que no creo ser pariente de él. Pero últimamente, como algunos pelucones, voy a ver si hago el apellido compuesto. Mi mamá se va a poner feliz en todo caso para que no me relacione con este señor. Pero en todo caso, la crisis carcelaria, donde no hay que ser un genio si tú recortas el 70% del presupuesto, que es lo que hizo Moreno, pasan las cosas que sucedieron, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante particular, donde también Lasso, repentinamente con un escuálido bloque de 12 asambleístas, por ahí remendaron 10 más, pretende imponer una ley bastante complicada, de una forma rara, o por lo menos apurada. Entonces, Lasso tiene que entender 2 cosas. Primero, que no es Correa, por último, en el sentido de que esta es una constitución. Yo siempre discrepaba con los que decían que era hiperpresidencialista, todo lo contrario. Tienes que tener una mayoría absoluta en todas las cámaras para que tú tengas ese tipo de poder. Eso puede pasar en cualquier sistema, pero este es un sistema presidencial parlamentario donde el presidente de la República es un colegislador. Entonces, tú no puedes pretender imponer una ley así alegremente, sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo, digamos, de consenso o de discusión. Ahí voy. Súmele. Ahí voy, Osvaldo. Aparentemente se cocina una nueva mayoría o nuevos acuerdos en la Asamblea Nacional a partir de estas mesas de diálogo establecidas con Pachacutic, que hemos recibido con cierta sorpresa, básicamente por las posiciones que se habían marcado en las semanas anteriores. ¿Cuál es tu lectura sobre el destino que van a tener estas negociaciones? A ver, yo creo que todo consenso es positivo, todo consenso es necesario, todo consenso es bienvenido. Yo eso no lo veo negativo, al contrario. Mientras más reuniones de ese tipo se obtengan, va a ser muchísimo mejor para el país. A mí me preocupan cosas, por ejemplo, más de fondo, que son los temas que no hablamos, por ejemplo, que es lo que está sucediendo a la gente. La gente tiene en estos momentos
terribles problemas de liquidez, no en las cuentas, porque ahí la gente ni sabe que es un paraíso fiscal, ni evade, ¿no? Sino liquidez en las mesas, ausencia de liquidez en las refrigeradoras. Entonces, ese tipo de problemas creo que son los más graves, son los que no estamos discutiendo. Ahorita estamos centrados en la discusión política, pero lo que le está sucediendo a las personas en sus casas, en sus mesas, en su día a día, es lo que no veo que se está centrando la discusión. Hay que tener también en cuenta un poco ese laberinto que Lasso mismo generó, en el sentido, a ver, por un lado en la mañana derogas el impuesto a la herencia, que te afecta directamente, eso me pareció bastante incluso hasta colonial, divertido. Por otro lado, propones una serie de tributos a la clase media. Por otro lado, tu imagen internacional, o sea, a ver, una cosa es la BBC, el New York Times, la ABC, la DW, con esa no hay pauta, pues no lo puedes resolver como media prensa en el Ecuador, pues, ¿no? Entonces se te arma un frente internacional que es bastante complicado y que afecta tu credibilidad internacional. Tú no puedes ir al mundo a pedirle que invierta a tu país cuando empiezan a salir este tipo de situaciones. Entonces Lasso está en una situación que es muy típica de los tipos de crisis que existen, las que tú, digamos, puedes controlar, porque son infringidas por factores externos, y las que no puedes controlar, que son las generadas por ti. Entonces, en ese escenario yo veo a un Lasso bastante complicado, acorralado. Sin embargo, por la situación particularmente especial que vive la nación, creo que una serie de acuerdos podrían de alguna forma ver la luz al final del túnel. Yo sí creo que hay una salida, y esa salida se llama inversión pública. O sea, no, porque encima tiene viento favorable. Esto es como el matrimonio, cuando hay dinero todo el mundo es más feliz todavía. Entonces, tienes un viento favorable, el petróleo, nuestro petróleo que es castigado ya pasó la barrera de los 85, dicen los especialistas que podría pasar la barrera de los 100 pronto, las commodities, las materias primas se están disparando, entonces probablemente, dicho de otra forma, siempre se hablaba de que el correísmo hizo obra porque había precio alto, bueno, pues probablemente el gobierno de Lasso tenga más ingresos en esa materia que el gobierno de Correa. Yo no veo otra vía que esperar que la mano invisible resuelva, o sea, la nada ya te estás dando cuenta de los resultados, ¿no? Yo creo que tiene que hacerse una gran inversión pública de alguna forma para reactivar la economía. Esa creo que es la vía. O dicho de otra forma, que Lasso haga algo así como lo de Moreno, pero en este caso del centro a la izquierda. Quiero recoger algo que dijiste, Osvaldo, y es que estas discusiones sobre muerte cruzada, sobre Pandora Papers, sobre la prensa, sobre este triunvirato de la conspiración que ha denunciado el presidente, siempre se sostienen a un nivel político, pero realmente han conseguido minar la aceptación de Lasso en el voto del pueblo, en el favor popular. Yo creo que la intención de la convocatoria a la Plaza Grande era justamente esa, ¿no? Mostrar que todavía tiene un músculo que lo vincula popularmente. ¿Crees que dio los resultados esperados para el gobierno? A ver, yo creo, y hay que ser honesto en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de amarillismo y también existe, voy a denominarlo, lo voy a bautizar como amarillismo cuantitativo. A ver, tú no puedes, y en eso sí creo que hay que ser serios en la opinión pública, ¿no? Con el respeto que se merecen firmas encuestadoras, algunas con las que hemos trabajado o trabajamos. Tú no puedes plantearle a la opinión pública que una muestra que representa el 21% del padrón, que es Guayaquil Quito Urbano, representa la fotografía nacional. En eso sí yo voy a ser bastante tajante. Entonces no puedes tú determinar e ir alegremente a un medio de comunicación a decir, no, fulano está bien o mal porque me lo dice Cumbayá, San Borondón y el centro de Guayaquil y de Quito. O sea, eso a mí me parece una barbaridad. Sin perjuicio que probablemente en el interior sea peor, pero no tienes una referencia o una muestra lo suficientemente sólida como para tú hacer ese tipo de afirmaciones. A mí eso me parece peligroso, por un lado. Por otro, las crisis generalmente, que para mí son maravillosas en mi tema laboral, porque es cuando los clientes se asustan o están asustados, es cuando simplemente no hacen, no piensan, sino hacen, que es la mejor forma de trabajar, y te pagan como corresponde en el momento debido. Es como en el médico te dice, Fernando, estás con el colesterol en las nubes, la presión, el azúcar, y como no sientes nada, sigues en la jarana. Pero cuando te da un yello, como decimos en Guayaquil, al día siguiente estás comiendo lechuga, pollito asado, estás trotando. Lo mismo pasa en las crisis a los políticos. Pero las crisis se evalúan en el post-crisis, ¿ya? Entonces yo no creo que este momento sea primero para hacer este tipo de lectura. Yo no puedo determinar por 2 semanas de crisis el gobierno de Lasso ha bajado 20, 30, o sea, te lo digo hablando en el tema metodológico. Correcto. Porque en este país hay una ausencia brutal de datos. Hay que hablar con datos, Fernando. Entonces yo te diría, no te puedo afirmar que Lasso haya tenido un bajón de 20, 30 o haya subido, que seguramente ya mismo ese dato sale a decir que ha subido, pero en todo caso
creo que hay que, primero, presentar una muestra más amplia al país, que sea a nivel nacional, y segundo, yo pienso que la evaluación de daños, si es que los ha tenido el presidente, que seguramente sí, la podríamos hacer. Yo pensaría que a partir del 15 de noviembre tú podrías tener con una muestra nacional un poco más de claridad y un poco más de formalidad y con unos datos más duros. Es como que, doctor, anoche me tomé unas cervezas. El tipo te va a decir, no te voy a hacer el hemograma porque las enzimas hepáticas van a ser en las nubes. Esperemos un par de semanas que pase el efecto del alcohol y vamos a ver qué te dice. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que usar los datos digamos, con seriedad. Es como el tema de la seguridad. El correísmo bajó la inseguridad a 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ustedes quieren borrar el correísmo, perfecto, yo también. Bajen esas cifras a 5.5. Esa creo que es la vía. Y hubo un proceso en este país, porque cuando esta gente empezó a gobernar, tenían 18 muertes por cada 100.000, que es el parámetro, un poco para los que nos escuchan. El indicador para medir la seguridad es la muerte, la cantidad de asesinatos o muertes no naturales en función de cada 100.000 habitantes. Para el año 2017, el gobierno nacional las había bajado en 5.6. En este momento en Guayaquil, que usted y yo estamos hablando, hay 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, Sinaloa, la capital mundial del narcotráfico, en este momento es más segura que Guayaquil. Y esto tiene una explicación para mí, no hay otra vía. Esto no es la mano invisible, ya te has dado cuenta, ya se dieron cuenta que con la mano invisible es imposible gobernar porque la mano invisible es nada. La respuesta es la inversión pública. En términos económicos, y hasta ahí voy a llegar porque yo no soy economista, Keynes. Ahora, no tiene una especial vocación por la inversión pública, al menos desde el discurso del gobierno. ¿Qué otras alternativas va a barajar sobre la mesa? No hay ninguna, Fernando. ¿Por qué? Porque la inversión pública en este momento puntual, tú no puedes guardar los ingresos de la nación en una cuenta en Suiza o en Miami. O sea, nuestra plata no puede estar generando más condominios en Brickell cuando debería estar haciendo más etapas de La Joya, más etapas en Cotocollao, en Conocoto, en Quitumbe, en Milagro, en Yaguachi. O sea, en este momento particularmente especial, los que están dedicados a reactivar a la economía de sus países son los estados, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Usted revise, y esto es interesante, y yo no soy economista, pero me pongo a investigar. Las 20 potencias mundiales, o el G20, digamos, de los 20, 19 sobrepasan el 50% del PIB en inversión pública. Y aquí hacemos un escándalo por el 35, quiebra, o sea, me explico. Y si ves el vecindario es un poco más interesante. Entonces, desde mi perspectiva, no veo otro camino para reactivar la economía que no sea en la intervención del Estado. Ahora, cuando hablamos de intervención del Estado, ¿en qué sentido? En inversión pública, en carreteras, en escuelas, en colegios, en programas de vivienda. Es la única forma. Yo no veo otra vía, ¿sí?, que no exista, y mucho más con el viento favorable en materia de precios del petróleo y las materias primas que va a tener el gobierno. Ahora, Osvaldo, volvamos un poco al discurso, ¿no? Y cuánto puede afectar la visión de las personas. Ayer me dormía viendo un discurso de Jaime Roldós en el que decía, denunciaba una conspiración interna en su gobierno y criticaba los extremos del discurso. En ese tiempo, un discurso vinculado a la derecha que pretendía seguir con ciertas lógicas que se habían instalado desde la dictadura en el manejo del Estado, y por otro lado criticaba los extremos de izquierda que ya estaban cocinándose con ciertos atentados, y decía, el pueblo no votó por extremos, el pueblo vota por todo lo que quede en el medio, ¿no? Pero el discurso sigue extremándose, tanto desde la Asamblea como desde las agrupaciones políticas, como desde el propio presidente, que por un lado ha trascendido que ha invitado a conversar a UNES, pero luego va al discurso a decir, UNES me pide cosas que yo no le puedo dar y quiere impunidad absoluta, y lo mismo ahora con Pachacutic, luego de todas las críticas, pues bueno, ya instaló las mesas de diálogo. Entonces, ¿por qué hay esta contradicción entre un discurso que más bien tiende a los extremos y otra vocación un poco más pragmática de sentarse a conversar con las distintas agrupaciones políticas? ¿Qué resultado puede obtener de esto? A ver, en la gente poco, creo yo, pero en la estabilidad y en la conducción mucho. El tema es que se lleguen a acuerdos formales. O sea, tú no puedes ir a... Esto es más o menos como esas audiencias de conciliación en divorcios que sabemos que son una pérdida de tiempo y lo más sano es no ir. Pero en este caso puntual estamos viendo que no están dando resultados. Ahora, todo diálogo requiere tiempo, requiere espacio y requiere resultados.
Yo pensaría que hay que esperar. A ver, esta fantasía de la inversión extranjera, yo creo que ya se dieron cuenta que, y una vez más va conectado con lo público, nos tomaría 20 años o 30 años llegar a los parámetros de Colombia o Perú, es demasiado tiempo. Entonces, en ese contexto, yo creo que el gobierno nacional necesita digamos, la colaboración de la Asamblea, pero obviamente en leyes que estén enmarcadas en la realidad. Tú no puedes, por más de que saquen una ley donde solo faltaba volver a restaurar la esclavitud, no va a venir la inversión extranjera en 2 meses, es todo lo contrario. Entonces yo pensaría que este tipo de diálogos tendrán resultados en la medida que este diálogo sea sincero y que el gobierno entienda que con 12 asambleístas y por ahí 8 más que se han arrejuntado, como decimos los montubios, repentinamente tú vas a tener una mayoría absoluta o no te van a objetar las leyes. O sea, allá hago el símil con Correa. Correa tenía, o sea, cualquier sistema político, parlamentario, monarquía constitucional, presidencialista, etcétera, etcétera, si tienes mayoría en todas las cámaras, obviamente va a haber un esquema hiperpresidencial o va a tener más poder, en este caso, la línea del primer ministro. Entonces, Lasso lamentablemente llegó con 12 asambleístas y él creo que lo tenía claro o se está dando cuenta o no lo tenía claro. Entonces, no vas a poder imponer una agenda legislativa cuando no tienes esa minoría, cuando no tienes la mayoría indicada. Él confió demasiado en este movimiento que hizo para separarse del Partido Social Cristiano e instalar sus autoridades legislativas. Yo creo que hay una ausencia de operador político y creo que es notable la ausencia de Monge. César Monge, que paz descanse, fue un tipo que terminó estructurando las bases, terminó aprendiendo, literalmente comiendo polvo a nivel nacional. Y cuando tú te desconectas con tus bases o no estructuras cuadros, pasan estas cosas también. A mí me parece que hay la ausencia en operador político. La señora Vela, con todo respeto, está para dar clases, para contarnos historia, pero no le veo el músculo ni la agilidad para poder afrontar las situaciones que vive el país, sobre todo en este caso los acuerdos políticos, en este caso el tema de la seguridad. Entonces, para mí al gobierno le faltan cuadros y eso es fundamental. Y estas cosas suelen pasar. Estamos hablando de que tiene 5 meses. Tú en 5 meses no puedes tener el palacio con trincheras y estar gobernando a punta de estado de excepción. O sea, eso te puede durar 6 meses, 1 año, no sé exactamente qué dice la ley. Decía ayer Felipe Vega que en el país lo que realmente hace daño es la incapacidad institucionalizada y que nadie está notando en el gobierno este tipo de cosas. ¿Es correcto que se haya vuelto a este esquema en que la política y la seguridad recaen sobre la misma persona, sobre la ministra de Gobierno? Mire, yo creo que más que un tema de inventarse más burocracia o cargos, es la agilidad y la operatividad o el hecho de saber delegar que tiene un gobierno, que tiene un funcionario. Yo no veo que Lasso tenga un operador, no solo un operador político, un vocero. Acaban de poner al señor Sijón, que eso de alguna forma reitera lo que siempre hemos planteado, que la prensa es un brazo político en nuestro país, en este caso el gobierno. Pero yo no percibo que haya un operador o un tipo que resuelva los problemas o que tenga la autoridad para poder ejecutar cosas en el gobierno. Cuando hablo de ejecutar no me refiero a cosas oscuras o cosas que estén mal, pero yo siento que se está centrando todo en el presidente y eso suele generar un gran desgaste. O sea, yo creo que hay temas que podrías ampliar la vocería, que le daría mucho más sano para el presidente y no afectaría su imagen en este sentido. ¿Fortalece este nombramiento de Carlos Gijón un vínculo ya de por sí bastante sólido con los medios de comunicación tradicionales? Yo creo que es una forma de conciliar, pero también habría que ver un poco la radicalidad. O sea, yo no, cuando tú me dices Fausto Cobos, el señor Gijón, que son elementos que siempre fueron radicalmente a favor, en este caso de Lasso, no sabría yo decir hasta dónde pueden llegar los consensos o los resultados. Pero creo que también en parte es un acercamiento a la prensa. Esa carta que envía el presidente del Universo me pareció bastante interesante, ¿no? Parecía, o sea, si no leía la firma pensaba que era una carta del gobierno de Correa. Entonces probablemente tal vez sea para eso también. Hablemos de la carta al Universo, Osvaldo, para ir cerrando. Si realmente puso la relación tan tensa innecesariamente con alguien que más bien se había mostrado como un aliado. Y esto a mí lo que me hace pensar es si el presidente realmente está conectado con las realidades y está conectado con toda esta situación que lo envuelve y que, como decías hace un momento, empieza a arrinconarlo un poco contra las cuerdas.
Bueno, la verdad, el Diario Universo, una institución a la que yo aprecio y quiero mucho, debo hacer hincapié en eso también. Recordemos que tenía fondos en paraísos fiscales, o sea, como que no era el más indicado para acusarlo de aquello al presidente, en todo caso, ¿no? Sin perjuicio de la investigación seria, formal que puedan hacer unos periodistas. Creo que era más un tema institucional, creo que iba por ahí. Pero al margen de eso, yo pensaría que esta relación no solo con la prensa, con ciertos actores políticos, con ciertos actores sociales, tiene que ir de la mano con ciertos consensos y ciertas medidas que va, o sea, la democracia en parte también es el arte de ceder, de escuchar, de consensuar, de negociar. Y yo creo que al principio fue más o menos como una dinámica de más o menos de Guillermo el presidente, María Lourdes la patrona. Creo que ya se dieron cuenta que el tema palacio es más un tema de cemento, ¿no? No es que es una monarquía o un palacio, y ya están tomando en cuenta esa situación y me parece que si no lo resuelven en ese sentido, es decir, de entender que el Estado no se administra como un banco, que el Estado no se puede administrar con una lógica privada de memorándum o cosas así, yo creo que van a tener más problemas. Y esas cosas, la gobernanza se aprende en el camino. Entonces, ojalá, reitero, Lasso en algún momento se dé cuenta que tendrá que hacer un giro a la izquierda y para efectos de ello tendrá que liberarse de muchos dogmáticos que lo rodean. ¿Ha recibido ya golpes suficientes como para darse cuenta de que debe hacer eso, de que debe dar ese giro de timón? Yo estoy seguro que ya deben estar haciendo mediciones. Yo creo que lo indicado sería después del feriado de noviembre, hacer las mediciones indicadas como para ver el verdadero efecto, el verdadero golpe y a nivel nacional, no solo en Guayaquil, Quito. Y probablemente ellos ya tendrán cómo evaluar. Yo, como te digo, no me quisiera adelantar hasta no tener información nacional y en el momento indicado, ¿no? Pero vamos a ver, porque tomemos en cuenta que apenas son 5 meses y han sido 5 meses muy complicados. Bien, Osvaldo, te agradecemos como siempre. Muchísimas gracias por tu claridad y por asistir a La Clave siempre que te invitamos. No, por favor, muchas gracias. Un gran abrazo a ti y a todo el equipo. Un gran abrazo a Osvaldo Moreno, analista político con quien hacíamos un repaso de escenarios en la política nacional.